Bien, bueno, hoy lo que vamos a ver es todo lo que es la parte de hacer textos profesionales, pero focalizados más en cómo responder mensajes de manera efectiva. Cuando hablamos de textos profesionales es que tiene que tener una estructura que sirva para nuestra empresa. No todas las estructuras sirven para nuestra empresa. Em, Hay empresas que hablan de una forma más coloquial, otras de una forma más institucional, otras que ayuda eh, usar mucho la parte emocional, y hay otras que directamente los textos son muy cortos, muy directos. Cada uno de nosotros va a tener que ir descubriendo cuál es la forma en la que nuestros textos nos representen a nosotros y a nuestra empresa. Cuanto más rápido descubramos esto, mejores resultados vamos a encontrar a la hora de vender, de comunicarnos, de generar empatía. Y todo eso se va logrando con cosas que ya fuimos viendo en clases anteriores, como el tema de generar empatía, el análisis del Buyer persona, saber a quién está dirigido. Y como también cada vez que nosotros vamos respondiendo un mensaje tenemos que ir haciendo un análisis de qué podemos mejorar para que para cuando vuelva otra persona a hacer la misma pregunta o de las mismas características, nosotros podamos mejorar esa relación y ser más efectivos. Bueno, esta es la clase número 5. Y lo primero que tenemos que hacer antes de responder cualquier mensaje es analizar el mensaje. No podemos responder sin entender de qué nos están hablando. Hoy en día, con el tema de la IA, lo que se está tratando de hacer es automatizar todos los procesos y que la IA responda por sí misma. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque le saca la parte humana, la parte de conexión, pero sí estoy de acuerdo en la parte de automatización. Nosotros cuando recibimos muchas consultas, hay muchas empresas que lo toman como una pérdida de tiempo, porque cada vez que recibimos una consulta, la gran mayoría no se logran ventas. Y eso se debe a que nuestra comunicación es la que está fallando. Si recordamos lo que es el embudo de conversión, cuando una persona se comunica con nosotros, cuando se comunica con la empresa, ya pasó por diferentes etapas. Pasó por la parte de información, la parte de la parte de generación de confianza, entró en el embudo de conversión, donde nosotros comenzamos a, a tener una conversación con ellos, o ellos solos empiezan a querer comprar nuestro producto. El hecho es que cuando llega a un punto de comunicarse con nosotros, lo hacen de tal manera de que esa persona eh, quiere dar un paso más. No lo hace porque tiene ganas de hablar con alguien. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que entender que la persona está predisponiendo de su tiempo para hablar con nosotros, porque está interesada realmente en nuestra empresa, porque tiene curiosidad por algo, que ahora vamos a ver esos puntos, y que nosotros pagamos por ese contacto. Cuando hacemos publicidad en redes sociales o en internet, nosotros destinamos un dinero publicitario para generar esos contactos. Entonces, le tenemos que dar importancia a responder los mensajes de la mejor manera. Y sabiendo también que nuestra empresa está perdiendo dinero si no respondemos mensajes de manera efectiva. Y también tenemos que saber que esa persona que está del otro lado es una persona que no está, que entre todas las competencias decidió a nosotros preguntarnos. Entonces, vuelvo a decir, lo principal es analizar el mensaje. Cuando nosotros nos llega una consulta, tenemos que leer bien el mensaje, de qué se trata, cuáles son las dudas, cuáles son los dolores. A veces
con una sola frase nos damos cuenta en qué estado está esa persona. Aunque no conozcamos a la persona, no sabemos de dónde es, no importa. Sabemos más o menos cómo escribe y eso nos va a determinar a nosotros cómo responderle. Cosas básicas en lo que es las respuestas es que tenemos que estar preparados, tenemos que saber, ahora lo vamos a ir repasando un poco, el tema de tener las 10 preguntas frecuentes ya en nuestra cabeza o en un papel para responder de manera rápida, ya sabiendo que nos van a preguntar eso. Saber los quiebres del no, entender que una persona cuando nos hace una consulta seguramente va a tener una parte que no va a querer comprar o no vamos a saber cómo resolver sobre esas preguntas. Eh, Saber que tenemos que responder rápido, directo y de manera corta. No podemos hacer un testamento dentro de lo que es un mensaje WhatsApp porque la gente hoy en día no está leyendo y cuanta más información le demos, más se van a perder. Y la idea es que nosotros seamos efectivos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer mensajes cortos y directos. Y la pregunta, la consulta que nos llegue es lo que tenemos que responder. No tenemos que responder nada más. Si nos piden la lista de precios, respondemos sobre la lista de precios. Si nos preguntan sobre el stock, respondemos sobre el stock. No respondemos toda la parte de institución de empresa, no le enviamos catálogos que no nos pidieron, no le enviamos presentaciones que nos corresponden, no contamos la historia de nuestra empresa porque no corresponde. Directamente esa persona quiere resolver una duda, un dolor, y nosotros tenemos que atacar esa duda y ese dolor en ese momento. ¿Por qué es importante responder corto y directo y lo más rápido posible? Porque esa persona seguramente le está consultando a otras competencias resolver la misma duda o el mismo dolor. Entonces, nosotros tenemos que saber que seguramente está buscando presupuesto a otra persona o está en esa etapa de decisión que habíamos visto en los embudos anteriores, eh, y tenemos que ser bastante directo y corto para poder de alguna manera generar empatía y que entienda que nosotros estamos predispuestos a querer resolver su problema, no que mandamos mensajes generales por mandar. Lo otro es que tenemos que identificar el nivel de confianza del contacto. Siempre que nosotros leemos un mensaje nos vamos a dar cuenta con qué ánimo esa persona nos está escribiendo. Si es una persona que está copiando y pegando mensajes para para nosotros y para nuestra competencia, como si está entrando porque tiene curiosidad de cuánto sale o saber alguna información que no pusimos tanto en las publicidades como en nuestro sitio web. Pero siempre hay un grado un poquito más en el mensaje que podemos entender que esa persona está más predispuesta a hablar con nosotros por algo que en etapas anteriores vieron que con el resto de nuestra competencia, porque nos dijo algo que nosotros escribimos, porque hizo énfasis en algo que vio sobre nuestra empresa, sobre nuestro producto. Tenemos que ir viendo esto, bueno, y mucho de nuestra percepción también. Cuanto más perceptivos seamos nosotros con el tipo de mensaje que estamos recibiendo, nos va a dar la posibilidad de responderle como se merece esa persona, ¿no? Y lo otro importante también es el tema de cuando vamos a responder, es eliminar la parte negativa y hablar en positivo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Generalmente cuando nosotros escribimos un mensaje de respuesta, siempre que nos preguntan algo puede ser algo negativo. O sea, ¿tenés stock? Y nosotros responder, no tenemos stock. Bueno, si esa parte de no, todo lo que es no, tendríamos que tratar de cambiarlo por un sí o por un tal vez, ¿sí? Y eso va a hacer que la persona esté más positiva y que no vea que es una marca o una empresa que constantemente le dice que no. Ahora eso lo vamos a ir viendo. Entonces,
El primer paso es analizar el mensaje. Antes de responder, obviamente, tenemos que identificar a qué tipo de persona nos estamos comunicando, si tiene conocimiento del tema, si no tiene conocimiento del tema, si es una persona que está a cargo de hacer una determinada tarea, si es el que toma la decisión, si es un empleado, eh, de qué región nos está hablando, si es necesario para nuestro tipo de servicio saber de qué lugar nos está escribiendo, si escribe de manera profesional o si escribe de manera coloquial. Eso va a hacer que nuestro mensaje de respuesta pueda variar. A ver, en ese caso, cuando nosotros hablamos de mensaje institucional o mensaje coloquial o un mensaje profesional, nuestra empresa cómo se comunica no debería variar, pero sí en un pequeño tono dependiendo de la persona que está del otro lado. Si una persona, si nosotros tenemos un estudio de abogado y una persona nos escribe muy profesional, no le podemos decir o hablar como si encontráramos a un amigo en la calle. Eh, Porque eso va a hacer que baje nuestro estatus de empresa. Ahora, si nosotros tenemos un comercio o una empresa y ahí nos habla un cliente final que tenemos mucha afinidad, donde lo conocemos de hace años o que es la primera vez, pero notamos que hay un grado de confianza porque la otra persona nos escribe muy coloquial, podemos mantener ese mensaje de manera coloquial. Siempre manteniendo el respeto y manteniendo obviamente la distancia entre proveedor-cliente. Después es importante identificar cuando nosotros vendemos un determinado producto o un determinado servicio, si nuestro cliente es empresa, saber todos los pasos que una empresa determina antes de comprarnos a nosotros. Entonces, eso nos va a permitir también, cuando nos llega una consulta, saber a quién nos estamos dirigiendo o saber con quién tenemos que hablar. Si en el caso de que es una persona que hace una compra de un producto así porque es para él, sabemos que él es el que toma la decisión, sabemos quién él va a ser el que usa el producto, se lo está comprando para otro, entonces podemos hablar de una manera un poco más directa. Siempre cuando se habla de análisis de mensaje es primero analizar sobre la persona y después sobre el tipo de pregunta que nos está haciendo. Lo importante de analizar el mensaje es también entender en qué grado de ese embudo de conversión está. Si es una persona que no sabe nada de nuestra empresa, que puede pasar, que alguien nos recomendó a nosotros, entonces nos manda un mensaje y directamente nos llega con la consulta o con esa duda que quiere resolver. O es una persona que sí nos viene siguiendo hace rato en redes sociales y ya nos conoce, que ahí va a mostrar un poco de un grado de confianza un poco mayor. O es una persona que entró a nuestro sitio web y vio nuestros productos y quiere eh, comprar nuestros productos y conoce sobre nuestra empresa, sobre lo que leyó, sobre lo poco que investigó, pero está ahí decidiendo. Eso se va a determinar según en qué grado de conversión está. Y nosotros cuando hablamos de todo lo que es embudo de conversión, que es la parte esta, las últimas tres partes, según la consulta nos vamos a dar cuenta si está en esta etapa, la de evaluación y decisión, la de compra y conversión o la de fidelización. Cuando determinemos en qué etapa está, si esa persona, esta está evaluando o esta tiene tal duda sobre nuestra empresa, está más para el lado, está en la etapa de compra más que en la de conversión, es según cómo tenemos que responder y según cómo lo tenemos que guiar de un paso al otro. Si nosotros no determinamos en qué estado está, en qué etapa está, vamos a perder el hilo de la conversación o nos vamos a adelantar mucho a enviarle cosas innecesarias en ese momento, o vamos a querer cerrar una venta que es anticipada, por ejemplo, o no vamos a cerrar la venta pensando que está en una etapa de decisión y vamos a perder esa venta. Entonces, ¿qué se necesita para pasar de nivel?
de una consulta a otra consulta. Primero, como dije antes, tener preparadas las preguntas frecuentes, saber cuáles son las dudas que nuestros clientes tienen habituales, tanto si tenemos un comercio, todas las dudas que tienen nuestros clientes de manera local, y si tenemos un local a la calle, todo por internet, todo lo que es dudas de clientes online, que a veces son las mismas, a veces difieren. En lo que es preguntas frecuentes, generalmente tenemos la pregunta frecuente por producto, varía, y por empresa también varía. Entonces, si nosotros vamos a promocionar un producto, saber que tenemos que estar preparados para responder a ese tipo de producto. Esas preguntas frecuentes nosotros podemos crear un manual de comunicación, que son mensajes prearmados, que los podemos tener guardados en un drive para compartir con las diferentes personas que hagan las respuestas, o nosotros las podemos tener como guardadas en respuestas rápidas en WhatsApp, para permitirnos a nosotros ser más rápidos. Si una pregunta frecuente es si hacen envío a determinada zona, nosotros podemos tener ya la pregunta frecuente: qué tipo de envío hacemos, a qué zona hacemos los envíos, y así sucesivamente. El tema de las negatividades o bloqueos habituales, eso lo tenemos que saber nosotros. En este punto lo tenemos que saber solamente, porque una persona que ya se comunicó, la parte de bloqueo propio de la persona ya debería desistir, porque ya se está comunicando. Generalmente esos bloqueos son antes de la conversión. Son cuando una persona está por tomar la decisión de mandar un mensaje. Por ejemplo, si tienes un talle especial para ellos, si el producto pasa por la puerta. Todo esto depende de qué tipo de producto vendés, pero ponele que vos querés hacer una pileta climatizada. ¿Cómo hago para comprar una pileta si no pasa por la puerta? ¿Cómo lo hacen para subir por el techo? O si yo vendo un sillón, pero que lo arman acá en mi casa, ¿cuánto tiempo van a tardar? Todos esos bloqueos son previos a la conversión. Si los están consultando, pueden entrar como una pregunta frecuente, pero sería bueno de que esas preguntas frecuentes las involucres tanto en tus posteos como en la parte del sitio web, para que no te las pregunten después, pero las tenemos que conocer. Los quiebres del no es sí o sí, todas las partes, esto sí lo tenemos que conocer, son todos los que nos dicen: no me interesa por tal motivo, no me interesa porque es muy caro, no me interesa porque yo estoy en una zona muy alejada. Generalmente los quiebres del no se dan mucho cuando nosotros salimos a buscar al cliente, no cuando viene. Cuando llega ese cliente ya pasó por muchas etapas de tomas de decisiones. Vienen con los quiebres del no muy bajos. Salvo que nosotros no hayamos hecho bien una parte superior en las etapas anteriores, los quiebres del no, nadie va a preguntar para decirte que no. Generalmente preguntan por curiosidad, y lo que termina determinando si compra o no compra es el precio, o algún servicio adicional, o algo muy particular del producto, o algo adicional del producto. Pero generalmente cuando preguntan es porque quieren comprar, porque ya tomaron la decisión de hablar con esa persona. Pero nosotros tenemos que saber los quiebres del no futuros, o sea, en el sentido de una persona hace una consulta, nosotros respondemos y sabemos que después de esa pregunta puede venir otra que sea una negatividad sobre la otra persona. Por ejemplo, el tema del envío, que si un producto es muy pesado y nosotros no enviamos a alguien que lo descargue, ya sabemos que nos van a preguntar: ¿y cómo hago yo para descargarlo? ¿Cómo hago yo para entrarlo a mi casa? O yo vivo en un 10º piso, ustedes envían a alguien. Esos son todos quiebres del no futuros después de la primera conversación, que los tenemos que conocer para cuando tenemos que responder, saber qué responder. Entonces no nos agarran en fuera de juego, ¿no? O sea, no nos agarran perdidos por ahí en qué responder.
Bueno, ya dije antes también responder rápido, concreto y seguro. La parte de seguro es importante, o sea, nosotros tenemos que mostrar seguridad en lo que estamos respondiendo, no titubear, no enviar nada de más, ¿sí? Todo lo que está de más, no escribirlo, pero tenemos que estar muy seguros que lo que vamos a escribir es lo que el cliente necesita saber. Entonces, si nosotros decimos que tenemos stock, antes de decir sí tengo stock, chequemos el stock. Si una pregunta muy técnica, es mejor decir espera que te averiguo y una vez que averiguas responder seguro que a decir algo seguro que no es porque el cliente se va a dar cuenta. Eso es lo que genera confianza. Si nosotros nos mostramos seguros en nuestro tema, que conocemos a nuestro público, que conocemos nuestros productos, vamos a lograr mayor confianza con esas personas que nos están consultando. Eliminar la negatividad y hablar en positivo. Cuando nosotros empezamos a escribir los mensajes, siempre o en la gran mayoría de las consultas que nosotros recibimos, podemos llegar a tener algo negativo sobre nuestro producto o nuestra empresa, porque si fuera algo positivo no nos preguntarían, ¿sí? Si nosotros en nuestro sitio web ponemos que tenemos stock, no van a preguntar si tenemos stock. Entonces, preguntan si tenemos stock cuando dice que no tenemos stock y están desconfiando de que el sitio web esté actualizado o no. Si nosotros nos mandan un mensaje diciendo, mira, te quiero comprar este producto, pero lo necesito para la semana que viene, y nosotros sabemos que no llegamos a la semana que viene, decir que no es algo negativo. Entonces tenemos que evaluar cómo pasar ese no a un tal vez o a un pero, dependiendo de lo que nosotros necesitamos responder. Como dije antes, las respuestas son muy puntuales al producto o al servicio de cada uno de ustedes. Estos son algunos tips para que ustedes puedan tomar. El tema de limitar la negatividad son todas las palabras negativas en sí. Lo que es la parte del no hacia adelante. No tengo esto, no podemos realizarlo, no podemos hacer tal cosa, no enviamos hasta ese lugar. Todo eso, eliminarlo por algo positivo. No enviamos a ese lugar, pero podemos hacer tal cosa a tal punto de partida. O lo podés venir a buscar, o lo podés venir a buscar porque hasta ese lugar no podemos enviarlo. Explicar por qué no podés, también podés convertirlo en algo positivo. No hacemos envío porque esta es una pieza muy frágil. No hacemos envío con determinada marca porque últimamente no cuidaron nuestro producto. No tenemos stock ahora, pero la semana que viene ingresa o este viernes ingresa. Entonces todas esas cosas podemos ir viendo cómo responder para eliminar la parte negativa. Y lo de identificar el nivel de confianza, lo que expliqué antes. También cuando nosotros ya analizamos el mensaje, no solamente analizar a la persona, sino que también tenemos que analizar qué duda está teniendo, qué dolor y qué deseo quiere esa persona que nosotros le respondamos. O sea, tenemos que leer muy bien el mensaje. Primero porque a veces las consultas no están basadas en lo que realmente quieren, ¿sí? Una cosa es una consulta muy abierta, como por ejemplo, más información sobre tal producto. O me envías más información. Eso es muy amplio. Entonces nosotros ahí sí tenemos que responder, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal persona. ¿Sobre qué producto necesitas que te envíe información? Para poder llevarlo y poder descubrir esto, la duda, el dolor o el deseo. Y ahí nos van a responder realmente, mira, yo estoy haciendo tal cosa o quiero saber los precios sobre tal producto. Porque si no es muy amplio. O sea, cuanto más vayamos haciendo un embudo, mejor. Porque de esa manera vamos a ir como subiendo de nivel. Si en el mensaje nos dicen, hola, mira, haces envío a tal determinada zona, eso es una duda. Entonces nosotros tenemos que determinar de todo el mensaje que nos escriba cuál es la duda fundamental para nosotros poder responder directamente a eso.
Si nos hacen más de una consulta en un mismo mensaje, más de una duda, más de un mismo dolor, tenemos que responder cada una de ellas. Y lo que tenemos que evitar como consejo es, pero yo te pregunté tal cosa. Cuando nosotros hoy en día con el tema de la guía o con el tema de poder responder cada vez más rápido, lo que están haciendo la gran mayoría de las empresas es crear un solo texto para cada producto y en un solo mensaje enviar todas las preguntas. Entonces te preguntaron sobre una cosa y te envían un choclo de mensaje y la persona tiene que andar leyendo todo hasta encontrar lo que realmente preguntó. Y a veces, cuando hacemos eso, ahí quedan algunas consultas por fuera del mensaje. Entonces, abajo te van a poner, pero yo te pregunté por tal cosa. Bueno, lo que tenemos que evitar es eso, ¿sí? Tenemos que aprender a leer y si tenemos que volver a preguntarles, le preguntamos nosotros para poder descubrir qué es lo que realmente está necesitando. Y estas son las cosas que tenemos que evitar al responder, cuando ya empezamos a preparar los mensajes para responder. Primero, saludar con cada mensaje. O sea, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, tal, tal. Sí, eso es la primera vez, cuando te presentás por primera vez. Lo que tiene lo que es el mensaje de chat de WhatsApp es que las personas creen que estamos hablando con ellos todos los días constantemente. O sea, te mandan un mensaje y creen que es el momento, es ahora que nosotros tenemos que responder. Por más que estemos a miles de kilómetros de distancia. Entonces, si nosotros la primera vez nos presentamos, ya no hace falta si a los 2 días, a los 3 o al mes nos escriben volver a presentarnos, porque ya conocen nuestro nombre, salvo que nos pregunten. Como también si recibimos mensaje todos los días de la misma persona, no hace falta, no todos los días, en diferentes horarios, no hace falta decir hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No. Una vez que iniciamos la conversación, decimos hola, ¿cómo estás? O el hola, buen día. Y durante el día se habla igual, ¿sí? Durante el día seguimos la conversación. Porque probablemente te escriban a la mañana, pase 1 o 2 horas te vuelvo a escribir, pase 1 o 2 horas te vuelvo a escribir, pero es la misma conversación. Porque en ese momento quizás cuando te escribió tenía tiempo para hacer esa consulta o tenía tiempo para agendarte tu número o porque iban al colectivo hacia el trabajo y tenía tiempo de responder y después te escribió en el horario del almuerzo. Entonces responder hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Genera frustración, genera una parte negativa de la otra persona, como diciendo otra vez se presenta. Cuanto menos mensajes tengamos en el medio, mejor fluida va a ser la conversación. Si obviamente si al otro día te escribe, ahí sí, poner hola, buen día o hola, ¿cómo estás? Y volver a iniciar. Siempre es importante preguntar el nombre. Todo lo que es el tema de hablar de una persona a otra persona genera más simpatía. No es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? A decir hola, Juan, ¿cómo estás? Suena diferente. Cuando lo hablamos, cuando lo leemos, suena diferente. De hecho, es reconocer a ese cliente. Entonces, cuando se comunica por primera vez, siempre hay que preguntar el nombre. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín López. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? Así, durante la conversación, y después lo podés agendar, y cuando se comunica a los 3 meses, vos ya tenés agendado el nombre. Después, lo otro que tenemos que evitar es enviar audios y videos, salvo que te lo pidan. Si nosotros mandamos audios o somos de mandar audios, los audios tenemos que saber que el ser humano escucha el 80%, le queda en realidad el 80% de lo que escucha. Entonces, si nosotros enviamos audios, lo que vamos a perder es comunicación. No va a quedar asentado en un texto lo importante que es para la otra persona. Y cuando quiera escuchar, o sea, repasar el mensaje, va a tener que volver a escuchar la vuelta. Y a veces nuestro tono de voz
dependiendo si estamos cansados, si estamos alegres, si estamos enojados por lo que pasa en el día, genera esa distancia con ese cliente. Entonces es mejor escribir. Y lo otro es que una persona, para escuchar un audio, tiene que ponerse un auricular, o tiene que estar sola en una habitación, o tiene que tener predisposición para escuchar el audio, porque sabe que le tiene que prestar atención. Entonces, si nosotros queremos enviar un audio porque es necesario enviar un audio, le podemos decir: mira, te envío un audio porque es más fácil, es más rápido, porque te puedo explicar mejor. Si podemos evitar los audios, evitemos los audios. Con el tema de los videos pasa lo mismo. El tema de los videos, la diferencia es si es un video que aporte a la comunicación. Si aporta, lo podemos enviar. Tengamos en cuenta que cuando nosotros enviamos un video, la otra persona tiene que descargarlo en su celular, tiene que tener memoria libre en su celular, o si le mandamos un video de YouTube, tiene que tener datos para poder verlo. Son cosas que hoy en día no se tienen en cuenta, pero no todo el mundo tiene el tiempo o esa disponibilidad a nivel señal para verlo en el momento. Y cuando se comunica es cuando nosotros tenemos que generar esa conversación. Entonces, si enviamos algo que la persona haga que se vaya a otro lado a ver un video o a escuchar un audio de 5 minutos, ya va a tardar 5 minutos en volver a escribirnos. O si le mandamos un video de media hora, tarda media hora en volver a escribirnos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que evitar si es una conversación de venta. Si tenemos que enviar información adicional que sume, se la enviamos después. Ahora lo vamos a explicar eso. Evitar los textos largos, lo que dije antes. Todo lo que es por fuera de la conversación, evitemos. Evitemos hacer choclos de texto, cosas que nos sumen, como por ejemplo: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín López. Hasta ahí está bien. Mi agencia se dedica hace 15 años a hacer sitios web y de marketing digital, ayudando a pymes, para. Y el tipo me preguntó si podíamos hacer una reunión. Entonces, si esa persona me consultó por hacer una reunión, ya sabe toda la información que le estoy enviando. No hace falta que le escriba. Entonces, es necesario saber que poner cosas de más va a hacer que la otra persona se aburra. Y va a hacer que la otra persona pierda el interés en nuestra empresa. Tenemos que ser directos. Nos preguntó tal cosa, no respondemos tal cosa. Nada más. El mensaje sin sentido o sin objetivo, que es lo que explicaba más o menos recién, eliminarlo. Si nos suma resta, si nosotros podemos reducir la mayor cantidad de palabras, mejor. Si tampoco, sí, o sea, hola, ¿tenés stock? Sí. No, eso no. ¿Sí? Hola, ¿tenés stock? Sí, tenemos sobre este producto. ¿Querés que te envíe las fotos? ¿Querés que te envíe el link de pago? Eso sí. Pero no acortar tampoco a no generar empatía, ¿no? O sea, acortar el mensaje a lo que la otra persona necesita leer, nada más. Preguntas innecesarias. Esto es importante. Cuando nosotros empezamos a hablar con alguien que no conocemos, generalmente pasa al principio, queremos preguntarle a la otra persona porque no sabemos qué responder o qué necesita. Entonces empezamos: ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde sos? ¿Y qué producto estás buscando? ¿Y cuál es el modelo que te gusta? ¿Y de qué color estás buscando? Y todas esas son cosas relevantes para la venta, pero lo podés hacer en un solo mensaje. ¿Cuál es el modelo y color que estás buscando? Y ya reducís 4 o 5 idas y vueltas a uno solo. ¿Por qué? Porque si nosotros cada vez que hacemos preguntas, esa persona va a decir: otra vez me está preguntando esto, otra vez, y va a cansar. Entonces, el que lo hace mejor, la competencia que lo hace mejor, es el que se va a quedar con el cliente. El tema de las preguntas innecesarias es preguntar directamente lo que nosotros necesitamos saber para responderle efectivamente a ese cliente sobre esa duda. Si una persona preguntó sobre el stock, preguntarle, si no lo dijo, sobre qué producto. Si preguntó sobre el talle o algo específico,
siempre preguntar y estar seguros sobre qué producto. Si preguntó sobre nuestra empresa, responderle sobre nuestra empresa o responderle en qué estás interesado saber para poder ayudarte mejor. Responder y hacer una consulta o una pregunta. Eso va a ayudar a generar un flujo de ida y vuelta de conversación. Lo otro que tenemos que saber es que cuando nosotros escribimos un mensaje, qué es lo que importa ahora y qué es lo que importa para más adelante. Veo muchos mensajes hoy que están hechos con IA, con ChatGPT y demás, que cuando nos hacen la pregunta o haces la pregunta sobre un producto, vuelvo a repetir lo mismo, te escribe un choclo y al final de todo te pone los medios de pago. Si todavía o sea, sé que quiero comprar ese producto, no te conozco, no tengo la confianza suficiente, menos voy a tener la confianza para directamente hacer tu pago. Entonces, evitemos poner cosas que no están en el momento, que sean en el momento justo. El pago es la última etapa. La persona nos tiene que pedir, che, ¿y cómo hago esta compra? Estoy interesado en comprar este producto, ¿cómo procedemos? Eso te lo puede decir la otra persona o vos podés hacer esa pregunta. ¿Querés que procedamos? ¿Estás interesado? ¿Querés ver cómo seguimos para que ese producto te llegue a tu casa? Esas las cosas las podemos ir haciendo en el final sin la necesidad de escribirle directamente la forma de pago, los horarios de atención, eh, no sé, información que no sirva. Me distraje. Bueno, eso es como todo lo que tenemos que evitar. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O no? ¿Vamos bien? Parece que sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a armar las respuestas, lo primero que tenemos que saber son estas reglas. No son reglas de oro, cada uno va a tener la suya, cada uno la puede aplicar. La primera regla es la regla de los 3 no consecutivos. Si nosotros tenemos como empresa, respondemos con 3 no consecutivos, vamos a perder la venta. ¿Eso qué significa? Que la persona va a entender que nuestra empresa no está preparada para vender. Entonces, hola, ¿me pasa la lista de precio de tal producto? No la tengo, ahora te la envío. No, ya te la envío. Aunque tardes 10, 15 minutos, 20 minutos y se la envías. Evitar todo lo que dice no. Eh, si hay una pregunta, por ejemplo, hola, ¿tenés stock sobre tal producto? No, no tengo stock. Y lo dejas ahí, lo vas a perder. Entonces, no tengo stock. ¿Estás interesado en otro producto? Y te vuelvo a escribir sobre otro producto y le decís, no, tampoco tengo ese stock. Evitemos eso. Si nosotros sabemos que va a haber otra consulta que nosotros digamos que no, podemos aclararlo. No tengo stock sobre este producto, me queda este producto, este y este. O no tengo stock sobre este producto, recién me entra el viernes. ¿Querés que te agende y te escriba cuando entre o querés ver otras opciones que tengo en stock? Entonces, evitar una segunda respuesta de no y evitar una tercera respuesta de no. Después el tema de el pero. Nosotros, el argentino, tenemos mucho el escribir y decir pero. Tal cosa, pero tal otra. No tengo stock, pero esto. No... no puedo, pero tal cosa. Bueno, el pero, todo lo que pasa del pero a la parte de atrás es todo negativo. Por ejemplo, te invitan a un cumpleaños y vos decís, no puedo ir al cumpleaños, tengo que trabajar, pero no puedo ir a tu cumpleaños.
toda la parte es la parte negativa después. En cambio, si nosotros decimos, me encantaría, tengo que ir a trabajar, pero me hubiera encantado ir a tu cumpleaños. Cambias esa negatividad por algo positivo. Tenemos que evitar el pero o tenemos que evitar la segunda frase. No tengo stock, pero entra el viernes. El no tengo stock lo podemos eliminar y ponemos este producto el viernes recién tenemos stock. No hace falta escribir las dos frases, sabiendo que la respuesta final es la que necesita escuchar es cuando hay stock, ¿sí? Podemos poner en este momento no tengo stock, pero entra el viernes, mejor decir reponemos el stock de este producto al viernes. Es más fácil, es más concreto, es más directo. Y evitar los cierres y finales si la conversación no terminó. Esto también lo veo mucho. Cuando nosotros escribimos, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, ¿cuál es el tuyo? Gracias por comunicarte. Si en el primer mensaje le ponemos gracias por comunicarte, automáticamente estamos cerrando esa conversación. Vamos a hacer que esa persona no siga hablando con nosotros. Me encantó hablar con vos, me encanta que hayas pensado en nosotros, estamos predispuestos a tener una conversación con vos. Esas cosas hace que sean innecesarias, porque recordemos que los chats, tanto en WhatsApp, el email es diferente, pero en WhatsApp la persona sigue la conversación, no importa el día, no importa la hora, vuelve hacia atrás y sigue la conversación. Te ha pasado con gente que capaz que no te hablas, que dentro de 10 o 15 días te responde algo que vos ya te habías olvidado que le mandaste un mensaje. Entonces, cerrar, utilizar esas palabras de cierre de conversación no es bueno porque no avanzamos en la conversación. Eso lo tenemos que evitar. Y acá un breve ejemplo de cómo pasar de algo negativo a algo positivo. Hola, necesito en talla X. ¿Tenés? La respuesta general que dan es no tenemos stock en ese talle. Una respuesta medianamente ahí amarilla se podría decir. Por el momento no tenemos stock en este talle, dándole un poco de esperanza como seguimos vendiendo este producto, pero no genera algo. Ya la persona ya se fue y listo, lo va a buscar en otro lado. Entonces nosotros perdemos ese posible comprador. En cambio, si le respondemos en este momento el talle X no está disponible, pero sí tenemos el mismo modelo en talle Y y Z, y además podemos avisarte apenas vuelva a ingresar, lo necesita para un uso diario o por una ocasión puntual, es algo un poco más largo, pero es algo necesario. Hasta esto se podría cortar un poco más. Por ejemplo, el talle, no sé, depende qué tipo de producto sea, ¿no? En este momento el talle X no está disponible, podemos avisarte apenas vuelva a ingresar. O ingresa el viernes, ¿querés que te avisemos? O sea, hacer que esa persona no vaya a ver a la competencia, sino que se quede con nosotros. Acá doy el ejemplo de un cliente puntual. Esta persona, por ejemplo, hola, buenos días, quería consultar si me podían realizar unas patas para mueble a pedido. Nosotros en el sitio web pusimos que, el del Mac, pusimos que teníamos fábrica de patas de madera. Entiendo yo que cuando no preguntan sobre un producto puntual es porque necesitan el desarrollo de un producto. Entonces, acá lo que yo hago es, hola, buenas. Sí, depende del diseño de las patas. ¿Tendrías planos o fotos de lo que buscas? Lo que hago yo con estas dos frases cortas, y fíjense que no le respondí en el momento, sino que pasó una hora casi de respuesta. Lo que yo hice con esto es mostrarme predispuesto a resolver su duda o su dolor. Y no tenía toda la información. Entonces, antes de confirmar que podíamos hacer algo, necesitaba saber si lo podíamos hacer. Por eso le pido si tiene planos o fotos. Que eso me ayuda a mí a entender
si es realizable o no el producto. La persona envió las fotos estas y acá sigue la conversación. Esto lo que hace es que yo me ponga a predisposición, genera empatía. Alguien que la escucha, alguien que está predispuesto a resolver su problema. Otro caso es este, por ejemplo. Esta persona ya se había comunicado con nosotros, necesitaba la lista de precio. Dale, perfecto, te consulto, ¿ustedes no tienen alguna sucursal o venta en Posadas? Yo ya sabiendo que iba a haber un posible no después, en el tema de si yo le respondía, no tenemos en Posadas, bueno, me va a poner, me pasar la dirección de tu local y nosotros sabemos que no tenemos local en la calle. No tenemos local en la calle. Para evitar esa regla de los tres no, le respondí de esta manera: no, tenemos envío a cualquier parte del país, dándole una opción de envío. De hecho, nuestra única forma de atención al público es de manera online. Evito el no. Aunque nuestro despacho logístico esté en el municipio de Caraguatay y te acercas ahí, te van a indicar que hables por este medio. Entonces, yo lo que hago es, todas esas dudas que vienen a través de esta pregunta, se las respondo en un solo mensaje. Y acá le pongo, ¿por qué preguntabas? Para ver el producto, sabiendo que lo que quiere esa persona es ver primero el producto, estar seguro que sea el producto que necesita, ver la calidad, ver cómo está hecho, ver cuáles son las terminaciones para hacer la compra. Entonces yo lo ayudo con esto. Primero evito los tres no consecutivos y con esto lo ayudo a que haya una respuesta certera sabiendo para dónde va. Necesito una muestra para poder comprar por cantidad. Y yo ahí le respondí, si no hay problema, te podemos vender 4 unidades, que es el conjunto para que vos cheques. Entonces, ya sabiendo de que esa persona quiere ir a este lugar para ver el producto, y nosotros, al no tener una sucursal de venta al público, sabíamos que no le iba a decir que no, lo que hago es frenarlo, explicarle y ayudarlo a que tome esta decisión. Y bueno, después acá ven que está la confirmación de la venta. Eso hace que las personas confíen más en nosotros, ¿sí? Que estar predispuesto. Acá, por ejemplo, tenemos otra consulta. Hola, gracias por escribirnos. Tenemos ese modelo, pero no hay stock en talle X. El ejemplo del pero. Acá terminamos en algo negativo y tendríamos que terminar en algo positivo. Entonces, ¿cómo responderíamos? Sería: hola, gracias por tu consulta. El modelo está teniendo muchísima salida. Algo positivo para la persona y algo que genera urgencia. Ahora lo vamos a ver en lo que es sesgos cognitivos. En este momento no tenemos stock en talle X, pero ya tenemos reposición confirmada y podemos avisarte primero. Entonces termino en algo positivo. O sea, la persona que se comunicó se va con la idea de que yo estoy predispuesto a avisarle cuando entra el stock. Todo esto, ustedes tienen que saber que según el embudo de conversión en el que están, según los mensajes que tienen que ir teniendo preparados. Y esto se lo va a ir dando la cantidad de mensajes que reciban, la cantidad de consultas, saber dónde está parado cada uno. No es de un día para el otro, ¿sí? Es mucha trayectoria lo que tienen que tener. Lo que sí pueden hacer es, cada vez que ustedes hablan con una empresa, cada vez que le mandan un mensaje a alguien, analizar cómo están respondiendo, qué les gustó, qué no les gustó de ese mensaje, para ustedes poder saber cuál es lo que les ayudó a ustedes a tomar la decisión de comprarle a determinada persona. Lo otro que también tenemos que saber, que en el tema de la conversión, es si nuestro servicio requiere de una llamada, requiere de una reunión, requiere de una muestra de un producto o de una exposición. Tenemos que ir llevando esa conversación a ese punto. Si nosotros sabemos que X ventas se logran porque un porcentaje de personas tuvo una reunión previa, bueno, entonces lo llevamos por el lado de la reunión previa.
Si no, directamente mantenemos la conversación ahí. Lo otro es que para tener una conversión tenemos que tener una conversación, lo cual terminar con una pregunta hace que haya otro mensaje. Terminar con una pregunta hace que haya otro mensaje. Una pregunta que ayude a ir convirtiéndolo en cliente, no una pregunta que lo retrase hacia atrás. Si esta persona de acá, yo en vez de por qué preguntaba para ver el producto, le ponía, ¿querés que te envíe fotos del producto? Si esa persona ya entró por la web y ya vio la foto de los productos, lo estoy retrasando, lo estoy enviando a una fase de información. Entonces lo tengo que ayudar a que tome la decisión. ¿Por qué preguntaba? Para ver el producto. Y ahí, según su respuesta, según lo que le iba a preguntar, ¿sí? Lo que iba a contestar. Y lo que podemos ver cómo responder es el tema de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son las frases o las cosas. Esperen que se lo comparto. Estos son la parte psicológica de nuestro cerebro que se predispone a escuchar un poco más. Y cada vez que nosotros respondemos un mensaje, sería bueno utilizar un sesgo. Siempre sería bueno. Y de hecho, cuando ustedes empiecen a analizar los mensajes con quien se comunican, se van a dar cuenta que hay muchos de esto. Sesgos de decisión de compra son los que influyen cuando alguien decide si compra o no compra. El de escasez, últimos lugares, cupos limitados, quedan 2 disponibles. Ojo con utilizar esto para de una manera muy temprana. Si alguien nos pregunta sobre algo y no está muy decidido y nosotros le mandamos esto, te van a decir, este me quiere vender, este me quiere agarrar con algo. No, esto lo tenemos que utilizar, pero lo tenemos que utilizar en el momento justo. Si alguien dice, hola, ¿tenés stock? Sí, la verdad, mira, me quedan 2 disponibles. ¿Querés continuar con la compra? Y si no, le pones, hola, sí, tengo stock. Y no hace falta más. O si tengo stock, ¿cuántos querías? Porque tengo 2 disponibles. Utilizar el sesgo de escasez con cuidado. El de urgencia lo mismo. Esto es válido hasta hoy, promo por 24 horas. Mirá que la semana que viene ya sube de precio. Me estoy quedando sin stock. O en esta época de fiestas, mirá, la verdad que cerramos el 24 y el 25 está cerrado, o sea que tenés hasta el 23 para tomar una decisión. Ojo con los sesgos de urgencia también, porque los llevan al límite. Hay que utilizarlo en el punto justo. Sí, por ejemplo, lo que podemos hacer cuando pasamos una cotización, ponerle válido hasta tal fecha. Luego un aumento de tal, por ejemplo, pero obviamente cuando nos contraten tenemos que dar ese aumento, sí o sí. Adversión a la pérdida. Preferimos no perder antes que ganar, que es no pierdas esta oportunidad, evita pagar de más después. O sea, ojo que después va a salir tanto, mira que va a subir porque subió tal cosa. O con el tema de, por ejemplo, de la carne ahora para fin de año o para las fiestas, todo el mundo hace el pedido con anticipación porque saben que no va a haber. Entonces podemos poner ahí un cartel de tengan cuidado porque no va a haber tanto, ¿sí? Que se mezcla un poco entre lo que es escasez y adversión a la pérdida. También la adversión a la pérdida es, si no lo haces ahora, vas a estar perdiendo determinada cantidad de clientes, o si no lo haces ahora, después se te va a complicar más por tal y tal cosa. O sea, este se puede utilizar bastante bien. El efecto anclaje es mostrar el precio original antes del descuento. Nosotros
cuando mandamos un descuento o una promoción, tenemos que mostrar cuánto es lo que se ahorra. Entonces, para que la persona vea eso, vea y tome realmente esa promoción, le tenemos que mostrar cuánto es el precio en sí y cuánto es el descuento que le estamos haciendo. También lo que podemos hacer con efecto anclaje es utilizar alguna figura pública. Este producto es el que utilizó Messi, o no sé, acá comió tal persona, o estoy cerca de tal y tal lugar, que sea obviamente, por ejemplo, yo te digo, mi oficina está cerca del obelisco, por decir algo. Hace que esa persona ancle, ¿sí? Utilice una palanca, utilice algo que sea conocido para reforzar su idea. Este es el efecto anclaje. También podemos utilizar acá, por ejemplo, el 80% de nuestros clientes utilizan este servicio, o solamente al 30% le está dando resultados. Entonces vos ya anclás sobre un número, sobre algo conocido. El de comparación, que es este es más completo que este te conviene más por esta cosa, o utilizar la comparación entre mismos productos si es necesario. Si no, lo que podemos hacer en el tema de comparación es, mira, este producto, vos venías por este producto, pero este producto que es un poquito más barato o un poquito más caro es igual y tiene las mismas cosas, el mismo fabricante. Bueno, utilizar eso, ¿sí? Se está por terminar. Y después los de confianza y validación, que esto ya los venimos viendo en otras clases, que es la prueba social, obviamente las reseñas, testimonios y demás, que ya habíamos hablado de las reseñas de Google. Lo que es de autoridad, mostrar certificaciones, años de experiencia, medios donde apareciste, concursos que ganaste, exposiciones que hiciste, todo eso suma. Obviamente que no suma en una conversación. Si alguien te pregunta sobre información sobre un producto y le mandas un sesgo de autoridad, obviamente lo perdiste, ¿sí? Pero si una prueba social lo podés mandar, o por ejemplo al final de la conversación, sí, este producto lo utilizan muchos mis clientes, podés ver las reseñas en nuestra web, en el caso de que sea necesario. El efecto halo, que es una cosa positiva hace que todo parezca positivo, que es lo que veníamos hablando, hablar siempre en positivo. Acá, no, eso lo está después. El sesgo de familiaridad, que es marca consistente, mismo tono, mismo colores, que es lo que hablamos la semana pasada de lo que es imagen corporativa. Sesgo emocional, si creamos un lenguaje empático, cercano y humano, fluye mejor la conversación, que lo hablábamos antes, igual que lo de empatía. El de empatía es entiendo lo que te pasa, a muchos clientes les ocurre lo mismo. Bueno, eso. Efecto espejo, que es hablar igual que como habla nuestro cliente, que es lo que hablamos al principio, por eso era importante determinar cómo escribía. El de información, primero lo que tenemos que hacer es confirmar. Vos me estás hablando de esto, esta es tu idea, esto es lo que vos necesitas o esto no es lo que necesitas. Preguntar hasta estar seguro que tenemos que resolver, cuál es su duda. Bueno, sobrecarga cognitiva, mensajes simples, claros y concretos. Efecto primicia, lo importante va arriba, es lo que dije antes, primero lo que importa, después lo que no importa. Efecto resencia, que es cerrar siempre en positivo, que es lo que habíamos hablado antes. Los egos sociales de comportamiento, compromiso y coherencia. Si dicen algo, sí, algo pequeño, van a decir que sí a cualquier cosa. Bueno, y no vamos a llegar, así que mejor cierro acá el video, porque ya está por terminar. Esto se lo voy a dejar escrito para que ustedes lo vean. Ya está.